Bueno, entonces, ¿cómo se llama tu proyecto? Renacer emocionalmente. Ok. ¿Y de qué se trata? Se trata de acompañar a las personas en sus procesos de duelo. Ujú. ¿Y cómo llegaste a eso? Por haber atravesado diversos duelos, inicialmente con mi mamá y mi hermano a los 15 años, y luego en el transcurso de los años fueron mis abuelos, que después del accidente fueron falleciendo, digamos, uno, o sea, mi abuela falleció el mismo año, después el siguiente año mi otro abuelo, y después al otro año mi otro abuelo, y después 10 años más adelante, más o menos, mi abuela, y el año pasado, en el 2024, mi papá, por decisión propia de él. O sea, en cierto sentido, eh, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi papá fueron por causa natural. Ah, O sea, mi bien. mamá y mi hermano por un accidente automovilístico donde nos chocaron de frente y mi papá tomó la decisión él. Antes de comenzar mi proyecto, que fue el 2024, en abril, yo estuve mucho tiempo, 5 años, conociéndome. En, en, ese, en ese lapso de tiempo, mientras que yo me conocía, iba conversando con otras personas que también iban atravesando sus procesos, tanto de duelo como una pérdida, como también la pérdida de un trabajo o la pérdida de un animal, eh, la pérdida de una pareja, digamos, un divorcio, una separación, o el perder un sueño que tanto quiso en muchos años, siente la persona frustrada por no cumplir ese sueño, o perdida, o sola, por esa pérdida. Entonces, como yo trabajé mucho en contacto con otras personas, en relaciones públicas y eso, conversando con las personas, me di cuenta que todo lo que yo aprendía iba y se lo compartía a los demás, de forma natural, como una conversación entre amigos. Entonces la cuestión, que en ese trayecto donde yo iba compartiendo mis conocimientos, todo lo que aprendía, se lo transmitía a otra persona, esa persona me daba un feedback positivo de que le estaba ayudando, que verdaderamente lo que yo le decía, le aportaba, era de valor. Y me decían siempre como, bueno, haces algo, imagino que haces coach o sos psicóloga o algo por el estilo, digo, por todo lo que me contaba, la experiencia, tus conocimientos. Y yo la verdad que no estudié ni coach, ni psicología, ni nada de eso. Todo lo que yo sé es por mi experiencia de vida y por todos los libros que leí y todo lo que fui conversando con otras personas que también transmiten información y muchos conocimientos. Entonces, mientras que alguien me diga algo que a mí me resuene, yo lo pruebo y veo si a mí me funciona también. Y hay cosas que funcionan y las sigo, y otras que no, y digo, bueno, por este camino no es el mío, digamos. Porque cada uno tiene su propio proceso, no es que, digamos, hay una fórmula que es para todos igual. Y lo mismo pasa en el proceso de duelo. Es único y cada uno lo va a ir transitando a su manera durante todo el proceso que sea necesario. El momento de quiebre en mi historia que para mí marcó mucho y claramente es cuando falleció mi mamá y mi hermano. En el transcurso de los años, también algo que tenía de manera inconsciente fue cuando me caí a la pileta de 4 metros de profundidad y yo recordaba como ese momento de cierta manera y después mis hermanos en una charla que ese día yo había caído a la pileta y me tuvieron que llevar de urgente al hospital y me dieron como... Estuve en coma 3 días y el tercer día me dieron como persona fallecida. Eh, entonces, el papá de una amiga de mi hermana dijo que quería verme y me vio y desperté. O sea, no sé qué habrá hecho, pero obviamente la agradezco un montón. Y yo sé que mi mamá ha tenido lamentablemente unas pérdidas en 3 embarazos. Y siento de cierta manera energéticamente que esas personitas que vinieron, digamos, de cierta manera mucho antes que yo a este mundo, me salvaron ellos. Me dieron la oportunidad de yo estar acá y, y de ver la vida de una manera diferente. Como, siempre fui una persona muy de sonreír y hacer reír a los demás. Mi mamá me acuerdo que me decía que era la alegría de la casa. Yo no sé si eso es como que condicionó, pero siempre es como que buscaba hacer reír a los demás y verlos felices. Con el tiempo, a lo largo de los años, justamente viéndome a mí en el espejo, era como, podés ver a otra persona sonreír y reír, pero dentro de esa persona puede haber una tormenta mental, un volcán erupcionando y diversas cosas internas que no se ve afuera. Por eso aprendí también que la sonrisa no es no es un factor para decir si la persona es feliz o no. Algo que creo que eso fue, o sea, claramente eso fue lo que me impulsó mucho a mí a abrir mi proyecto y ayudar a la máxima cantidad de personas posibles a que puedan saber que es muy importante su diálogo interno, es muy importante lo que se dice día a día, lo que creen de sí mismas, es muy importante la perspectiva en que se están parando en la situación, si te estás parando desde el lado, digamos, de la queja o desde el lado del aprendizaje. O sea, verdaderamente me sentí muy sola en todo el proceso de los primeros 10 años
incluyendo tipo amistades. Tengo algunas personitas que me han acompañado de saber cómo estoy y todo. Tengo una amiga del alma que ella estuvo en todos mis momentos, absolutamente en todos, y es un ángel que agradezco a la vida. Pero con respecto al proceso del duelo en sí, lo que es un duelo y escucharme y poder expresar y todo, no me sentía acompañada. Mi familia también estaba atravesando lo mismo y verdaderamente, soy muy sincera, yo tampoco me acercaba a ellos para hablarle del tema porque creía que molestaba, que no daba a hablar del tema y al mismo tiempo me sentía sola. Quería hablarlo, pero me sentía sola, pero no quería hablar con los demás porque sentía que no daba, que es un tema que no da, que es un tema que uno tiene que resolver solo. Después de creo que 17, 18 años, he sanado un montón de cosas con mi mamá y mi hermano y la situación. Y aún así, hoy en día siento que sigo sanando ciertas cuestiones del pasado con ellos o cosas que me pasan en el presente y me gustaría compartírsela a ellos si no están. Entonces, me duele, sí. Solo que sé que es un momento, porque los extraño y los amo. Y no es, no, digamos, no permito que ese dolor me afecte en mi presente de manera negativa, sino como tomo ese dolor como de amor, de te extraño y me gustaría que estés acá conmigo, sí, y me gustaría contarte esto, y entonces se lo cuento a la noche, cuando me voy a acostar, siempre pienso en ellos, como mi papá, y en mis abuelos, y les voy contando cosas del día, cosas que me gustaría, en cómo estoy, a veces les pregunto cosas y me imagino qué me responderían, qué están haciendo, eh, entonces los voy siempre teniendo presentes en mi día a día, en cada acción que yo hago. Lo tomo como esta acción que hago, esto, en cómo soy como persona, ellos estarían orgullosos de mí. Fue cuando yo me había ido a la costa atlántica y tenía una batalla tremenda en mi mente, había ido a un psiquiatra y me dio unas pastillas. Las pastillas, la verdad, que me dopaban. Me sentía, todo el día estaba como así. No hacía nada, no tenía ganas de hacer nada. Y un día, cuando yo en su momento estaba, estaba haciendo un voluntariado, entonces ayudaba a los surfistas que iban a ese hostel en todo lo que llevaba al evento. Entonces me acuerdo que era una noche, un fogón re divertido, nos estábamos riendo, todo, y yo como el otro día tenía que despertar para hacer el desayuno, me había ido a acostar. Y me acuerdo que me había preguntado, ¿verdaderamente quiero vivir así? ¿Dopada? ¿Con remedios? O sea, voy este poco tiempo y la verdad no veo nada positivo en esto. O sea, ¿verdaderamente quiero estar así en mi vida? Y ahí es donde tomé decisión, acción, y al otro día leí de qué se trataba cada remedio. Uno me acuerdo que lo había sacado, eran 3, y los otros 2 los fui fraccionando en ciertas porciones hasta terminar a los 2 meses más o menos fue. No es algo que aconseje que las personas hagan eso con los remedios, porque el remedio afecta mucho la salud mental de uno, al cerebro, porque es como que le va dando ciertas instrucciones y el cerebro después, si se lo sacas, necesita eso. Por eso yo lo había hecho antes, me afectó re mal, y después de esto que cuento, lo fui fraccionando en pedacitos hasta comprender, hasta terminar. Y ver que verdaderamente podía estar haciendo remedios. Obviamente que fui probando un mes a ver cómo me sentía y me sentí muy bien. Ahí decidí irme a hacer otro voluntariado en otro lado y así fui avanzando. Me dijeron, Anita, ¿sos feliz? Y me había dado cuenta que no era para nada feliz. O sea, vivía con unos pensamientos súper negativos hacia mi persona. Me la pasaba quejándome, me hablaba muy negativo. Me acuerdo que siempre estaba en la defensiva. Me acuerdo que todo me molestaba, todo me irritaba, todo me cansaba, me lo tomaba todo personal. Siempre fui, digamos, porque mi papá me enseñó a ser una persona, digamos, eficiente trabajando. O sea, yo, por así decirlo, nunca estoy al pedo trabajando, siempre estoy haciendo algo. Algo productivo, obviamente. O sea, siempre estoy haciendo algo productivo. Entonces, como yo, frente a los demás, ocultaba mucho de lo que me pasaba, porque sentía que eso no podía mostrar, o sea, estoy trabajando, no puedo estar de repente llorando o triste o mostrándole a los demás lo que me estaba pasando. Entonces sentía que tenía mucha carga, mucha mochila pesada en mis hombros, muchas contracturas, muchos dolores físicos, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta, muchas situaciones que el cuerpo me lo estaba manifestando y yo la verdad que no comprendía porque no entendía esas cosas en ese momento, pero cuando me hicieron la pregunta de ¿sos feliz? Por dentro lloraba. Y ahí donde surgió la siguiente pregunta de si verdaderamente quería seguir viviendo así. Creo que hoy soy yo verdaderamente. Soy 100% Anita. Em, sé quién soy, sé quién soy y me encanta cómo soy. Porque sé que soy buena persona y que jamás le haría daño a nadie. Nunca más me importó qué piensan los demás de mí.
Me acuerdo que antes eso era una creencia, o sea, un pensamiento. Me acuerdo que eso antes era un pensamiento que me atormentaba. ¿Qué piensa de mí? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué estará diciendo de mí? Seguramente se ríe de mí. Todo me lo tomaba personal como si fuese hacia mí. Y de manera negativa encima. Y hoy, nada, súper relajada. Es como que la persona que me conoce se da cuenta cómo soy. Y si te gusta, genial. Y si no te gusta, es un problema tuyo. Porque yo sé qué clase de persona soy, cómo soy. Y nunca me enrosco en cosas que sé que no aportan. Ejemplo, un chimento. No aportan nada los chimentos. ¿Qué hizo tal persona? ¿Qué pensó tal persona? ¿Cómo bailó tal persona? ¿Qué lo que sea? No me interesa. No es algo de mi agrado. Porque no es algo positivo. Es algo negativo. Entonces, ejemplo, yo voy a entrenar. Y bueno, me compré hace un tiempo unos 4 pijamas que son súper calentitos. Y los de adultos tenían todo liso, o sea, son de polar y todo liso. Y en cambio los de niño son todos con estrellas, dinosaurios, todo galaxia, entre otras cosas. Y a mí me encantó, es como que digo, mi niña interior vive a flor de piel, o sea, le encanta esas cosas, y a mí también. Entonces yo voy a entrenar y voy con los pantalones que tienen todas estrellitas y lunas. Y nada, voy re cómoda, voy calentita, voy cómoda. Y ya me conocen cómo soy, hace 2 años que voy. Entonces como que, nada, voy disfrutando. A veces salgo a la calle con eso, porque justo ese pijama lo dejé como en modo de, como, ¿cómo se dice? Para salir en el día, para estar en el día afuera y todo de casa. Porque si se ensucia, bueno, es en la calle, después lo lavo y está todo bien, pero un pijama que uso en la calle y después en la cama no da. Y que tampoco se me ensucien todos los pijamas, porque los pijamas no están limpios. Así que, bueno, creo que eso, más que nada. El duelo en sí, para mí es como cuando no cerras un ciclo. Entonces entras en un duelo, digamos, en un momento en que estás transitando un proceso doloroso de sanación para poder transmutar, digamos, ese ciclo que tenías, que estás atravesando, a otro ciclo nuevo, más limpio, más sano, para uno mismo, más que nada. Ok, espera, pero vayamos a tu proyecto. Vos decís enseñar en el sentido de mostrar al otro, mostrar a través de Mostrarle que hay otra manera, caminos, sí, mostrarle que hay otra modos. manera de procesar el duelo, Ok, pero desde el presente, no de ir al pasado y querer sanar el pasado desde el pasado, sino desde el presente. ok. Porque muchas veces lo que sucede es que si en el presente te hablas muy mal y ves el duelo desde el lado negativo, que no significa negar lo que pasó, lo ves desde otra mirada, Entiendo. de una mirada más amigable y amorosa con uno mismo. Porque no estar pensando todo el tiempo en el pasado, tu energía se... El cerebro vive únicamente en el presente. Si vos pensás cosas en el pasado, va a pensar que está en el presente sucediendo. Claro, perpetuándose. Entonces, sí, no conocía Imposible ese salir término. de... Perpetuarse, que se repite y sigue eternamente. Claro. Entonces, eso, si vos estás pensando en cosas del pasado, lo estás reviviendo y todas las emociones que tenés de ese recuerdo, porque encima el pasado son recuerdos, que lo más flashero es que los recuerdos, uno a medida que va pasando el tiempo, le va agregando cositas. Sí, Entonces el recuerdo se termina como transformando en otra cosa, en Sí. otra historia. total. Y si lo hablas del dolor, sigue... Se decora con más dolor. Sí, Se nutre. Sí. Es una energía que, como la bola de nieve que empieza chiquitita y termina gigante. Claro. Algo así. entonces se termina terminando una historia con mucho más dolor. En cambio, si la ves desde el presente, realmente desde el presente, o sea, mejorando tu diálogo interno, que yo le pongo mucho foco en eso, Ujú. porque me parece que es lo más clave. Cuando Está cambias perfecto. la forma de hablar, hasta pequeñas palabras como decir de nada a un gusto. Como que de nada, por ejemplo, cuando alguien hace un favor y vos le dices de nada, te dice gracias. Vos decís de nada, es como que, sí, no me interesó. Como que no se siente algo, se siente vacío. Pero cuando decís un gusto, te sentís agradecido, como de una manera como, fue un gusto, como algo lindo que hice por vos porque yo quise. Claro. Lo elegí yo. No fue porque una obligación, digamos. Sí. Como alguien, no sé, te obliga a ir de compras a un lugar y después te dice, ay, gracias por ir de compras, sí, de nada. Como, bueno, sí, no tenía ganas, pero tomá. Claro, uno lo dice porque quizás lo aprendió así, pero vos descubriste que decirlo de otro modo también te hace sentir de otro modo. Sí. Y es muy chistoso, pero como yo respondo un gusto siempre, las personas les sorprende y es como, un gusto. Y le digo, sí, un Es gusto. como más elevado decir un gusto de alegría. Claro, Es suena a una emoción más elevada, positiva. sí. Mm, Es cambiar, tipo, una frase, una pequeña frase de nada a un gusto o un placer. Claro, Y cambia todo. total. Sí, es verdad. Un ejemplo bien básico. Vas a la parada del colectivo y si te fue el colectivo y te empezás a quejar, y verdaderamente energéticamente ya sabes que tu día impacta negativamente. En cambio, decís, bueno,
sé que el colectivo pasa a tal hora, mañana voy a venir más temprano. Y si fuese que el colectivo siempre pasa antes y ese día vos llegaste bien con el horario, lo que sea, y el colectivo se atrasó y pasó tarde, lo que fuera, entender que fue ese día nomás. Y no hacer que, o sea, y hacer lo posible para que esa situación no afecte todo tu día. Comprendas que es solo un momento. Si se te pasó el café y se quemó, bueno, haz otro café. No tenés tiempo, bueno, hoy andá y comprate un café en algún lado. O tomate un té o toma otra cosa. Comprender que nosotros elegimos cómo reaccionar. O sea, podemos elegir cómo reaccionar. Reaccionamos de ciertas maneras porque estamos acostumbrados a reaccionar de esa manera. Pero si vos te detenés y decís, pará, siempre que me pasa esto, reacciono de tal manera y me afecta negativamente, bueno, ¿de qué manera puedo reaccionar para que yo pueda tener un día tranquilo, un día mejor? Comprendo que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero la forma en cómo vos reaccionás, elegís reaccionar, es la forma en cómo va a impactar en tu día. Entiendo. Y vos encontraste modos y caminos y a vos te gustaría compartirlos. Sí, porque cuando yo pasé lo de los 25 años, de haber tenido otra oportunidad en mi vida, empecé a desarrollarme personalmente y empecé a detectar que tenía un diálogo interno negativo, que miraba el duelo desde una mirada que ni siquiera me pertenecía, porque todo lo que aprendía, o sea, todo lo que había aprendido sobre el duelo, sobre la temática, lo había aprendido por películas o por novelas, peor las novelas de Argentina, que siempre es todo trágico, Okay. o cosas así. Era como reproducir, como que todo se reproducía. Sí, repetís lo que aprendiste, pero Se no... perpetuaba en el tiempo. Sí. No había ningún cambio. No, y sentís que estás haciendo algo que no es tuyo, Que que no es tuyo. no hay, ¿cómo se dice? Conexión entre lo que pensás y lo que sentís. Sí. O sea, haces una acción, pero sentís que no va con vos. Incoherencia. Eso, incoherencia. Ok. ¿Y a vos te hubiese gustado que alguien te acompañe? Sí. Yo en su momento me sentía re sola. No me sentía acompañada por nadie. Y, Eso es duro. Sí. Y después encima cuando estaba con otras personas, también me sentía súper sola. Porque es difícil que alguien comprenda la situación y además es que culturalmente cuando uno habla del tema, las personas como que salen, como que rechazan la temática, como no me hables de Es esto, dolor. es dolor, es feo, es negativo, es tristeza, no me hables de esto, háblame de otra cosa. Lo cual es muy gracioso para mí porque la gente está muy acostumbrada a quejarse, pero cuando hay que hablar algo de dolor, nadie quiere hablarlo. Claro, una paradoja. Sí. A mí, ejemplo, me pasa es que yo no hablo por WhatsApp casi con nadie. Cada vez que pregunto cómo estás, las personas generalmente no me contestan, todos me contestan que están bien. Y cuando las veo en persona, sucede que me cuentan un montón de cosas que estuvieron pasando y atravesando. Y cuando les digo, ¿por qué no me contaste? Para empezar, escucharte, darte un espacio para conversar y escuchar también a otra persona ver desde su punto de vista en cómo te puede ayudar, cómo puedes salir adelante, capaz algo que yo atravesé y te puede ayudar. Y me sucede que me dicen, sí, pasa que no te quería molestar. Y es re común y re cultural que las personas no cuentan sus problemas o sus dolores a los demás porque es una sensación de te estoy molestando. Lo mismo sucede en el duelo. Muchas personas hablan por las redes sociales contando toda la historia de su duelo con otras personas que no conocen porque empatizan con la temática, porque son todas personas que están atravesando lo mismo. En cambio, cuando le contás a alguien conocido, una amistad o alguien, tal vez sentís como, uy, te estoy molestando, te estoy hablando de algo negativo, te estoy hablando de esto, que a vos no te interesa, o bueno, te pasó. Pasan un montón de creencias culturales por la cabeza que hacen que uno no quiera hablarlo con alguien cercano y lo hable más con alguien que no sabe ni quién es. Solo sabe que atraviesa algo muy similar. Y bueno, y lo mismo, como contaba, lo mismo sucede con el WhatsApp, que prefiero siempre hablar con las personas de frente, personalmente, uno a uno, digamos, porque eso es cuando verdaderamente las personas se expresan y pueden, porque hay un interés real, o sea, observan un interés real de la otra persona, en este caso sería yo, de que te estoy escuchando y quiero saber verdaderamente cómo estás. Y a veces un WhatsApp se malinterpreta, capaz alguien te responde hola y no puso un emoticón y sentís que, capaz que está ocupado la persona, capaz que no tiene ganas de hablar y justo ahora me respondió así, siempre contesta con un emoticón y empiezan a surgir un montón de ideas en la cabeza en la cual no hacen que uno pueda avanzar relajadamente con el tema que quiere expresar, porque es importante expresar las cosas que sentimos, las cosas que nos suceden, y no es una cuestión de es un tema negativo o positivo, un tema pesado o no pesado, es tener empatía en el otro y darle un momento de uno, de su tiempo, para escuchar y poder verdaderamente ayudar a la persona. En el colegio siempre te enseñan a estudiar, a que hay un ciclo en la vida, que es el colegio, la facultad, la pareja, el trabajo, el matrimonio, la familia, los bebés, los niños.
te enseñan todas esas etapas de la vida, pero nadie te habla de la muerte, nadie te habla de cuando un familiar o un amigo, una amistad fallece. Por ejemplo, mi hermano tenía 17 años y para los amigos fue un caos ver que de repente uno de sus amigos no está más. Y eso nadie lo enseña. Eh, no es solo un fallecimiento de un familiar y sufren los familiares. Hay un montón de personas que sufren, que les duele cuando alguien parte. Estaría bueno que se converse más, al menos en mi país, que se converse más sobre la cuestión del duelo para que uno tenga más herramientas de cómo atravesar un proceso de duelo. Que no es una cuestión de dar respuestas mágicas, porque no existen, pero sí cierta información que pueden ayudar a uno a procesarlo de cierta manera. Ejemplo, que es importante conversar sobre lo que uno siente, importante despegar las emociones del cuerpo de uno, en vez de decir estoy triste, está la tristeza por acá, está la angustia por acá, y hablar de esa emoción como si fuese una persona, porque si las emociones no se, no se expresan, inicia una enfermedad, lamentablemente, en el cuerpo, porque el cuerpo es el que está avisando de quiero sacar algo, y si vos no lo sacás, se termina manifestando en el cuerpo con con una enfermedad. El cáncer es algo que viene de la salud mental, que viene de los pensamientos reiterativos sobre ciertas cuestiones que a la persona le pesa mucho. Entonces, como no sabe cómo gestionarlo, no sabe cómo expresarlo, cómo manifestarlo, el cuerpo queda ahí dentro del cuerpo convirtiéndose en el día de mañana en un cáncer. A mí me dolió muchísimo cuando falleció la mamá de mi mejor amiga, fue terrible. Y, y me chocó muchísimo que cuando fue al médico, la médica, cuando fueron sus 3 hijas, ella, le dijo, bueno, mirá, vos no tenés remedio, te vas a morir muy pronto. Ser empatía. Yo comprendo que los médicos están constantemente con estos temas, pero es algo que es una profesión que ellos eligieron y hay que aprender también a ser empático porque las cosas, en cómo se dicen, afecta mucho a uno. Y lamentablemente sucedió que la mamá de mi amiga falleció a los 2, 3 días. Y para mí fue doloroso. Y ni hablar para mi amiga y sus hermanas. Siempre soy consciente de ser buena persona y ayudar a los otros. Cuando uno ayuda verdaderamente a otro, cuando ve que logró algo, que avanzó, da una felicidad como si a uno le pasara. Entonces eso es mucho más grande que en centrarme solo en mí, en que a mí me vaya solamente bien. Porque vivimos todo el tiempo en comunidad, vivimos todo el tiempo compartiendo con otras personas. Y cuando a otro le va bien, uno se siente bien y a uno le va bien también, porque contagia esa energía positiva. Que yo no soy mis pensamientos, porque yo durante 10 años creía que yo era lo que pensaba. Entonces, si yo pensaba que era una estúpida, lo creía. Y si alguien me lo decía, porque la mente, cuando alguien te dice algo, lo toma como si fuese propio. Entonces, si alguien te dice, sos una estúpida, y vos no sabés que vos podés gestionar tus pensamientos y cuáles aceptar o negar, cuando alguien te lo dice, la mente lo toma como si fuese propio. Entonces dices, ah, soy una estúpida. Como inconscientemente es. Entonces, para la mente, termina creyendo que sos una estúpida. En cambio, si alguien te dice eso, comprender que está hablando más de sí mismo que de mí. Porque cuando uno habla más de sí mismo que del otro. Entonces, como, ah, bueno, eso es algo que siente la persona de sí misma. ¿La puedo ayudar? ¿Quiere que la ayude? Bueno, ahí ves la situación. La importancia del diálogo interno es muy importante. Cuando mi papá falleció, lo primero que pensé fue el diálogo interno. Porque mi papá lamentablemente se hablaba muy mal a sí mismo. Le han pasado ciertas situaciones, como la de mi mamá y mi hermano, entre otras, que le afectaron en sus emociones, afectaron su salud emocional. Y entonces, él se repetía ciertas frases de manera dura hacia él mismo. Y eso llevó a lo que llevó a hacer, algo que él bromeaba años y años y lo terminó haciendo de verdad. Que uno se preocupa en los primeros años y de repente ve que no pasa nada. Entonces como decir, bueno, no va a hacer nada. Y después un día hace algo de verdad. Otra cosa que me hubiese gustado es las creencias. De que yo puedo desafiar mis creencias. Que las creencias no es un manual exacto de cómo es la vida o exacto de cómo tengo que pensar. Que yo puedo pensar de la manera que yo quiero, de la que yo elijo. Entonces, esta creencia, ¿me juega a favor o en contra? ¿Me juega en contra? Bueno, la cambio. ¿Me juega bien? Genial, mantenila. Un ejemplo, yo cuando voy a entrenar, hay un montón de veces que no tengo ganas, tengo fiaca. Es natural, mi cuerpo dice, no, hoy llueve, vamos a quedarnos en la cama, y vamos a ver una peli. Me sucede eso también. Solo que tengo una creencia de como, pará, yo voy a entrenar porque tengo ganas o por disciplina. O sea, no hay otra opción. Es o por ganas o por disciplina. Hoy no voy por ganas, entonces voy por disciplina. Y voy. Porque mantengo esta creencia porque sé que es mucho más gratificante cuando salgo de entrenar. Salgo con mucha energía, muy feliz, muy contenta y además de que descargo una bocha. Porque es entrenamiento físico con zumba, en la cual entreno todo mi cuerpo y además de aeróbico con el baile, grito, canto, hago de todo.
y me río, la paso muy bien con las chicas. Me encanta. Entonces sé que eso es mucho más positivo a que quedarme en la cama viendo una peli y después decir, ay, ¿por qué no fui? O, bueno, antes me pasaba que elegía la peli y después decía, ay, qué peli más envolante, hubiese ido a Zumba. Entonces sé que, o por disciplina o por ganas, no hay otra. ¿Sentís en este tiempo que atravesaste esos procesos y qué sentís vos queriendo compartirlo con los demás? Y pasa que cuando falleció mi papá, digamos, de la manera en que falleció, yo sé que fue principalmente su diálogo interno, porque él se hablaba muy mal a sí mismo. Y entonces me di cuenta la gran importancia de mostrar a los demás que es muy importante el diálogo interno de uno, porque me vi reflejada ya que en los primeros 10 años, después del fallecimiento de mi mamá y mi hermano, a mí me sucedió lo mismo, me hablaba muy mal, me sentía muy chiquitita, sentía que no podía hacer nada, que era, por así decirlo, inservible en el mundo. Okay. Y a los 25 años, digamos, de otra manera, hice lo mismo a mi papá y la vida me dio otra oportunidad. En sí, me gusta ayudar a las personas que sienten que quieren salir adelante, pero no encuentran las herramientas adecuadas para salir de ese ciclo del dolor, de ese bucle, digamos. Entonces, puntualmente, le hablo en todo mi contenido a esas personas que están en un proceso de duelo y sienten, digamos, como que de cierta manera, comprendo que, o sea, de cierta manera, para que se comprenda, es como la persona que está harta de su situación, que dice, basta, quiero dejar de estar así. Que sé que hay muchas personas así, a mí también me ha pasado, porque esa persona que siente que está harta es la persona que dice, quiero tomar acción, como que su cerebro y su cuerpo están preparados para tomar acción. Porque cuando el cuerpo dice, estoy harto, o sea, con la mente, todo, es como que dice, sacame de acá y hagamos algo. Entonces esa persona acciona y no se queda en las excusas de no tengo tiempo, no puedo, esto no es para mí, entre otras excusas mentales que suceden, no solo por la persona en sí, porque también a uno si una vez hiciste un curso y te mintieron, un programa o algo educativo que te prometieron que te iban a ayudar y de repente no lo hicieron, no cumplieron, y uno está como muy a la defensiva de, che, esta persona verdaderamente me ayudará. Pero bueno, la vida es un 50 y un 50, la verdad. Uno da el 50 y la otra persona te queda del otro 50. Hay que arriesgarse. O sea, particularmente cuando yo busco que quiero hacer algo, aprender algo, educarme, sanar y todo, digamos que estudio a la persona, quien lo brinda, estudio su programa, estudio su curso, estudio todo para comprender esta persona, cómo me puede ayudar, verdaderamente me puede ayudar a mí. Lo importante es que uno quiera salir adelante. Y si quieres salir adelante, averigua y pregunta. Y hacete las preguntas necesarias para sacarte las dudas. Y cuando tengas toda la confianza de decir, quiero hacerlo, me arriesgo a hacerlo, hacelo, porque es por vos. Esa es la realidad. Todos los cursos, programas, si uno está abierto, todos te enseñan algo para mí. Yo he estudiado, ejemplo, gastronomía, y yo no soy cocinera, pero me ha ayudado un montón hoy en día a cocinar. Y a mí me encanta cocinar, tanto si son 50 personas como si somos dos. Después estudié en diseño industrial, no soy diseñadora industrial, pero sé, cuando quiero algo, sé cómo armarlo, y también cuando, ejemplo, me quieren vender algo, y verdaderamente veo el precio calidad, a ver cómo está. Me enseñó también mucho a arreglar cosas. Entonces yo en mi casa, todas las veces que viví sola, todo lo resolvía yo. Porque ya sabía cómo resolverlo, o me las ingeniaba. Y si no, consultaba. Sea una persona, un profesional, sea por internet, sea un conocido, consultaba y buscaba arreglarlo. Me daba la maña para hacerlo yo. Y si no salía, bueno, ahí sí, iba con un profesional a pedir que me ayude. Estoy estimando en 6 meses a un año, acompañada a través de diversos ejercicios. Ajá. Para ir procesando todo el diálogo interno, la perspectiva, las creencias y las acciones, los hábitos que hacemos cotidianamente en el presente. Okay. Con la intención de mejorar el presente para poder sanar el pasado. Porque cuando cambias la forma en cómo ves tu presente, el pasado toma otro color. Entonces lo puedes ver de otra manera y sanarlo de una manera más amigable. Total, me suena, no sé por qué, como otro protagonismo, como que el pasado ya no es el protagonista, No, es tu presente. sí, Y entonces la energía la volcás